Bueno, antes de empezar, me gustaría reconocer que estamos en los territorios no cedidos de los pueblos Musqueam, Tsleil-Waututh y Squamish. Y en mi posición de visitante, con mucho respeto, quiero compartir unas experiencias, lo cambié a plural porque decidí agregar una última experiencia que tuvimos en la Amazonía. Entonces, si bien es cierto, ustedes me ven aquí, soy parte de un equipo más grande, en los cuales está conformado por las comuneras María Xuñaki Sangama, Miriam Pérez Pinedo, ellas son del pueblo Asheninka, el comunero Raúl Sebastián Lizardo, del pueblo Yine, y yo, que soy quechua descendiente y ya aquí en UBC haciendo un doctorado desde hace unos 3 años. Bien. ¿Qué pasa esto, no? Como les comentaba, son 2 experiencias que quisiera compartir con ustedes. Una es la investigación actual que estamos haciendo ahora en la Amazonía y la otra es una experiencia que va más allá, que está fuera del marco de, digamos, este doctorado. Y para comenzar a hablar sobre estas 2 experiencias, voy a compartir con ustedes los antecedentes y luego terminaré haciendo como una especie de conclusión y resumen. Tengo que darle con esto, ¿no? Bien, nosotros venimos trabajando ya desde el 2012 con los pueblos Asheninka y Yine, y nuestra motivación principal para empezar a hacer este trabajo fue el resultado de una serie de situaciones que ocurrieron y siguen ocurriendo en el Perú, y estamos movidas y movidos por el cariño, por el amor que tenemos hacia los pueblos Asheninka, Yine y a los demás pueblos originarios del Perú, pero además por el respeto que nos merecemos cada uno, individualmente, colectivamente, y el respeto hacia las demás personas. Entonces, hay un tráiler de un documental que se llama Cuando dos mundos colisionan, cuando chocan el choque de 2 mundos, y este tráiler resume de una muy buena manera el contexto en el que nuestras experiencias están embebidas. Yo amo la selva, yo amo la Amazonía, porque yo he vivido, yo he crecido. Yo soy de ahí. Para crecer, el Perú necesita ampliar sus mercados. Lograr cada vez mayor inversión minera, petrolera, gasífera. Por eso los invito a invertir en el Perú. Si yo fuera miembro de la American Chamber, invertiría en el Perú. Ciertamente. La tierra no se vende, la tierra no se negocia. Había camiones detenidos a lo largo de toda la Amazonía. Hemos enviado el orden y la tranquilidad pública. Pero también 38 policías era insuficiente, pues si fuera tienes a 1.500 personas, era insuficiente. Nosotros estamos de acuerdo con su protesta y lamentablemente no lo podemos apoyar. ¡Señores policías! ¡Señores policías! ¡La lucha no es conmigo! ¡La lucha es de gobierno! ¡La lucha es de gobierno! Estamos en este momento en una situación donde el gobierno ha tenido mucha serenidad y ya está bueno. Ya ha habido un descontrol total. Y tenía que actuar además para poner finalmente orden y disciplina en este país. Un gobierno democrático esté haciéndonos matar entre peruanos. 11 policías asesinados. Indudablemente sucede porque ha existido aquí todo un plan, una instigación y un complot. Yo quiero
quiero decir en este momento que ya estoy con orden de detención. No le pido orden. Es un tema cerrado acá, pero no está cerrado en la Amazonía. Los policías son héroes y que pelearon con enemigos. ¿Y nosotros qué somos? Bien, tenemos ya el marco, el contexto. Las comunidades con las que estamos trabajando desde el 2012, como comentaba, están ubicadas en la provincia de Atalaya, que está ubicada en la región de Ucayali, que es el centro este del Perú. Esta fue una investigación que, como los llamaron los diferentes gobiernos, autogobiernos indígenas, regionales y locales, ellos lo llamaron en alianza. Entonces es una alianza entre estos dos pueblos, en coordinación con sus autoridades locales, comunales, regionales, y el objetivo era para que ellos mismos, las mismas comuneras, comuneros, sus líderes, puedan identificar cómo es que ellos pueden mejorar sus sistemas y su modelo de autogobierno indígena. Y tuvimos una serie de consultas, conversaciones previas para poder identificar cómo es que desean que se lleve a cabo esta investigación. Ellos mismos identificaron qué tipo de información y en qué formato quisieran tener los resultados de la investigación. Y las comunidades dieron sus sugerencias de cómo podrían ser los métodos específicamente, y en conjunto elaboramos, y inspirados por teorías y metodologías indígenas, desarrollamos una metodología que nos fue útil en ese entonces y que nos está siendo útil ahora también. Bueno, y después de la entrega de los resultados, que se distribuyeron en las comunidades y las federaciones, aquí es uno de los productos que entregamos, con la información que está en sus idiomas, Ashénica, Yine y castellano. Después de que movilizamos los conocimientos que salieron de sus mismas comunidades, nos invitan al equipo investigador para regresar. Esto fue en el 2014, y es a raíz de esta invitación que el equipo investigador regresa a Atalaya y empezamos dentro del marco del doctorado, como había mencionado, y empezamos con una pregunta bastante amplia, que es, ¿qué temas les gustaría que investiguemos juntos? Las conversaciones se dieron a lo largo de varias visitas previas y decidimos remarcar esta pregunta, es de ¿cómo o qué preocupaciones tienen? ¿Cuáles son las preocupaciones que a ustedes les gustaría que nosotros trabajemos en conjunto? Y tuvimos muchos testimonios, voy a mencionar algunos, pero uno de los temas más recurrentes era la falta de respeto, una falta de respeto histórica, cultural, y actual, hacia sus culturas, sus costumbres, sus formas de concebir deseos para el futuro. Y aquí no estoy utilizando la palabra desarrollo de una forma muy intencional, porque esta palabra ingresa a contextos de los pueblos originarios en el Amazonas, ya empaquetado, y viene con una perspectiva, una forma de pensar y hacer las cosas que es básicamente occidental. Entonces nosotros utilizamos los términos deseos para el futuro, ¿qué es lo que desean para el futuro? Bueno, les comentaba que los testimonios que nos dieron en las comunidades hablaban de esta falta de respeto histórica y actual, y no es solamente de ahora. Me comentan, por ejemplo, que la independencia nunca llegó para ellos, ya que siguen siendo parte de un sistema colonial en el cual hay una serie de imposiciones, pero además hay una falta de respeto también hacia los padres, hacia las madres y los dueños
de los animales, también de los lugares donde estos recursos naturales son extraídos. Bueno, hay unas fotos de cómo es que se generó los métodos y más allá de la investigación. Como les comentaba, uno de los términos y es una motivación que articulan estas experiencias es el amor, el respeto. Y la palabra investigación puede ser también una actividad extractiva que absorbe, que saca información de ciertos lugares, de ciertas personas, las transforma y se las lleva afuera y nunca regresa. Es así que en la plataforma de un colectivo que se llama Share Amazónica, que existe como una especie de espacio en donde se trata de devolver todos estos conocimientos que salieron de la Amazonía en idiomas que sean accesibles para los pueblos originarios ahí. Estamos realizando una serie de actividades. Les puedo hablar de eso después, si es que están interesados. Y una de las últimas actividades que fue realizado en julio de este año es un encuentro sobre investigación intercultural y colaborativa. En este espacio, que si ustedes pueden ver a lo largo de estas fotos, es dominantemente presencia indígena en idiomas que el dominante no es el castellano, y este evento fue realizado en Atalaya. Las diferentes personas, delegados de diferentes pueblos originarios, articularon cuáles son los temas que ellos identifican que se deberían realizar en colaboración, investigación colaborativa, con personas que puedan estar interesadas en trabajar con ellos. Entonces aquí algo muy importante, el tema viene sugerido por los mismos pueblos originarios y teniendo como una especie de lista que fue elaborado a través de, por ejemplo, esta es una presentación de estudiantes indígenas que se diferencia de las típicas presentaciones como las que estoy haciendo yo. Era una especie de spoken word, era poesía, en los que hablaban y compartían sus experiencias y identificaban los temas en los cuales ellos querían investigar. Entonces, la dominante presencia de los diferentes pueblos originarios, hablando de sus prioridades, enmarcando cuál podría ser la agenda, si es que alguien está interesado en investigar, fue el principal motivo de este evento. Y para conectar con una de las formas de respeto, hubieron una serie de presentaciones de todo tipo y diálogos en grupos grandes, y también se dieron diálogos en grupos más pequeños. Y en estos grupos pequeños, uno de los grupos identificó de que había una falta de respeto por parte del gobierno peruano, porque había identificado solo en un pueblo que es bastante grande en el Perú, que se llama el pueblo Ashénica, que es uno de los pueblos con los que trabajamos. El gobierno había identificado que ellos tenían un idioma que ellos identificaban no era su idioma. Entonces venía una serie de documentos, libros, actas de todo tipo, hacia sus comunidades en un idioma en que ellos no entienden. Entonces aquí los representantes Ashénica estaban hablando con los diferentes investigadores que habían venido de otras partes de la importancia de que ellos puedan expresarse en su idioma, que sea reconocido por el resto del país, pero además que el gobierno y los demás personas puedan también elaborar documentos en su idioma y que sea entendible por ellos mismos. Bueno, esto ha sido súper rápido. Estoy completamente disponible para preguntas. Y estas gracias va para ustedes, para el espacio, para nuevamente las personas que pudieran hacer posible este evento. Y también gracias para muchas personas y organizaciones que están detrás de estas diferentes experiencias. Muchas gracias a todos. Bueno, este texto se llama Las Victorias Pircas y empieza así. Las lógicas meritocráticas son fundamentales para entender el sistema educativo chileno. La meritocracia se define como la creencia de que la posición social de una persona
Las lógicas meritocráticas. ¿Está funcionando? Pídelo de nuevo. Eso. Ahora sí. ¿Ahora sí? Perfecto. Sí. Las lógicas meritocráticas son fundamentales para entender el sistema educativo chileno. La meritocracia se define como la creencia de que la posición social de una persona depende de la suma de su talento más su esfuerzo. Las sociedades meritocráticas justifican la desigualdad de esta manera, que deja de ser el resultado de formas de distribución injusta para convertirse en la consecuencia directa de la agencia individual. Aquí no hay queja que valga a nivel político. Bajo esta lógica, los pobres son pobres porque son ineptos o flojos, y los ricos por su tesón y o su derroche de talento. Así se legitima la posición social de vencedores y de vencidos, que asumen que su lugar en el mundo se explica en términos meramente personales. La teoría crítica se ha dedicado a desmantelar estas explicaciones desde la filosofía, la economía, la superioridad de los vencedores. A pesar del peso del trabajo crítico, la meritocracia continúa siendo un discurso ampliamente aceptado y sobrevive a la proliferación de evidencia en su contra. Esta paradoja revela la ineficacia de la crítica ideológica tradicional, pues no basta con demostrar que la tesis del discurso meritocrático es falsa, pues la constatación de su falsedad no neutraliza el valor de dicho discurso en el espacio social. Pregonar que el emperador está desnudo no implica necesariamente convencer al público de su desnudez. Mi respuesta ante la paradoja de la ineficacia de la crítica es el uso del testimonio como una herramienta para desafiar la hegemonía del discurso meritocrático desde saber experiencia de los sujetos afectados por esta empresa. Este proyecto se llama Victorias Pírricas y busca construir narrativas de acceso y circulación masiva para problematizar el etos meritocrático que funda el consenso respecto a la justicia en el espacio social chileno. El siguiente es un conjunto de escenas testimoniales construidas desde la experiencia viva de estudiantes involucrados en proyectos meritocráticos. Estas escenas representan un caso, una escuela efectiva, emblemática, y abren una grieta para escudriñar las prácticas cotidianas que se llevan a cabo dentro de estas instituciones educativas. Esta escuela está dirigida a estudiantes de clase media baja y baja mayormente. La mayor parte de ellos tiene hoy más de 30 años. Haber participado en este proyecto les permitió moverse desde sectores bajos o medios bajos hacia la clase media alta. Escena 1. Dejen la población en la casa, nos decían, porque hablábamos como kumas. Gran parte de la clase la pasábamos discutiendo temas no académicos, afeitarse, lustrarse los zapatos, el valor de uniformarse y llevar el pelo corto. A uno de nuestros profesores le decíamos el nazi, en parte porque era más blanco que nosotros, pero más que nada por su insistencia en la disciplina. Teníamos que correr como hombres, no como maricones, peinarnos como hombres, llevar el pelo como hombres, aspirar a estudiar ingeniería en la Universidad de Chile y sobre todo dejar de ser aquello que éramos al volver a nuestras casas. Nosotros éramos los mejores. Nos repetían, los mejores. Escena 2. Un día escuché la conversación entre un niño y su madre en la micro. Iban hablando del Martín Rivas, el libro. El niño no entendía que su madre no lo hubiera leído y ella se excusaba un poco avergonzada. Recuerdo algo parecido. Mamá leía novelas de Corín Tellado por montones. Íbamos a cambiarlas a los kioscos de Estación Central. Un día vi una ruma sobre el velador junto a su cama y me dio vergüenza. Después yo me di vergüenza por juzgar a mi madre por lo que leía. Ella me había enseñado a leer a pesar de apenas haber terminado el colegio. Ahí empecé a sospechar de mi escuela. También me daba vergüenza a mi padre porque tenía un diente de oro, una tapadura de oro. Yo vivía en una casa antigua, de adobe, a punto de caerse, y cuando iba caminando con alguien que me gustaba al pasar por el frente, seguía de largo. Una vez caminé 15 cuadras de más, para estar seguro de que nadie me veía. Escena 3. Tienen que casarse con una mina rubia y comprarse un Mercedes y tener hijos blancos. El profe de cálculo nos decía. Yo siempre fui moreno. Miro las fotos del árbol familiar y soy claramente negro. Pero un tiempo me dio por pensar que había nacido blanco y que después de los 8 años me había quemado 2 veces seguidas por jugar mucho al sol y había quedado negro. Mi color era un accidente climático.
Conversábamos con mis amigos de esto y que uno que era tan moreno como yo, pero que lo asumía mejor, se reía en mi cara. Mis compañeros con apellidos mapuche eran los que peor lo pasaban. A uno le decían Brad Pitt, al compañero más moreno le decían Mafla. Escena 4. Los profes de educación física nos gritaban, corran como hombres, no como maricones. A las 8 de la mañana, todos vestidos de blanco, trotábamos alrededor de la cancha. No era la postal más viril del mundo. Desde el borde el profe nos arengaba. No era maricón si leía mucho, si escribía poesía, si no jugaba a la pelota. Había pocos homosexuales en el colegio. Circulaba un mito acerca de uno de ellos. En la semana del aniversario, para la fiesta, el weón había decidido vestirse de mujer y entrar disfrazado. Después un inspector en la noche lo había pillado culeando en una sala. Los temas que emergen en las escenas testimoniales no son ajenos a las percepciones en torno a la movilidad social que se encuentran en el archivo literario chileno. En el Martín Rivas, por ejemplo, la novela que funda a nivel simbólico el contrato social entre élites y capas medias a partir de la lógica meritocrática, el héroe siente los efectos de esta forma de justicia. Cito: en ese momento entró Agustín. El joven Rivas recibió del elegante una pequeña inclinación de cabeza. Esta fría acogida bastó para desconcertar al provinciano, que permanecía de pie, sin saber cómo colocar sus brazos ni encontrar una actitud parecida a la de Agustín, que pasaba sus manos entre su perfumada cabellera. La voz de don Damaso, que le ofreció un asiento, le sacó de la tortura en que se hallaba, y mirando al suelo tomó una silla distante del grupo. Agustín se había puesto a hablar de su paseo a caballo y de las excelentes cualidades del animal en que cabalgaba. Martín envidiaba de todo corazón aquella insípida locuacidad mezclada con palabras francesas y vulgares observaciones, dichas con ridícula afectación. Admiraba además al mismo tiempo la riqueza de los muebles, desconocida para él hasta entonces, la profusión de los dorados, la majestad de las cortinas que pendían delante de las ventanas y la variedad de objetos que cubrían las mesas de arrimo. Su inexperiencia le hizo considerar cuanto veía como los atributos de la grandeza y de la superioridad verdaderas, y despertó en su naturaleza entusiasta esa aspiración hacia el lujo. Cierre de cita. En la novela, el héroe meritocrático siente vergüenza por no poseer el capital cultural legítimo asociado al afrancesamiento de las élites de la época. Aunque Martín asciende socialmente al conquistar a Leonor y ser aceptado en el seno de la élite, no es aceptado como un miembro, sino como un sujeto carente que pierde la batalla cultural y desea fervientemente la asimilación. La justicia social toma lugar parcialmente, pero el costo es la injusticia cultural. Algo parecido pasa con Amante el Edín Parragués, popularizado por Andrés Wood en la película Machuca. Parragués asciende hacia la clase media desde una posición de absoluta marginalidad y pasa de vivir en una mediagua al lado del río Mapocho a vivir 40 años después en la Florida, una comuna aspiracional por excelencia. Su trayectoria ascendente se debe en parte al acceso al sistema de becas que la congregación de la Holy Cross pone en funcionamiento, influida por la doctrina social de la Iglesia y por la efervescencia política en la coyuntura entre la década del 60 y el 70. Este es un fragmento de las memorias testimoniales de Amante. Cito: a mi colegio le debo haber nacido de nuevo a los 14 años. En él aprendí a vivir contra toda mi timidez, mi inseguridad y mi silencio. El St. George fue un cambio brusco, un tremendo aprendizaje, porque no quería que me rechazaran. Aprendí a remangarme la camisa y a peinarme igual a los niños del nuevo colegio. La única diferencia era el color del pelo. Yo era tan moreno que mi mamá a veces me llamaba mi curiche. Los demás eran rubios o trigueños de ojos claros. En clases y en los recreos me mimetizaba. Un día, en una ronda en el patio, me salió natural decir que yo también veraneaba en Zapallar, aunque el único balneario que conocía era el río Mapocho, a la altura del Puente Nuevo, donde vivíamos en un campamento. Cierre de cita. Amante siente también vergüenza y su vergüenza adquiere connotaciones sociales y raciales al punto de llevar adelante un ejercicio de blanqueamiento y reclaseamiento. El ejercicio es, sin embargo, simbólico. Amante nunca veraneó en Zapallar y tampoco era rubio, por más que se remangara la camisa, igual que el resto de sus compañeros. ¿Qué nos permite concluir esto? Las escenas testimoniales iluminan aspectos inexplorados del proyecto meritocrático. Si bien la meritocracia se instala como forma de justicia, lo hace de acuerdo a una premisa implícita.
La justicia como concepto general queda reducida a la posibilidad de movilidad social de acuerdo al mérito, al talento y al esfuerzo. Una mirada a las escenas de la escuela meritocrática, sin embargo, muestra cómo el concepto de justicia que la meritocracia propone se vuelve a su vez injusto y opresivo desde la dimensión cultural del reconocimiento. El héroe está expuesto a la presión escolar que lo tienta a renunciar a su subcultura, asociada a su posición de clase, a su identidad sexual y de género, para adoptar la cultura legítima que la escuela propone bajo la promesa de adquisición de estatus económico en el futuro. La tensión entre la novela rosa, los corintellados y la literatura clásica chilena, por ejemplo, manifiesta estas jerarquías. Ocurre algo similar desde el problema del género. La masculinidad se constituye en abierta oposición a la homosexualidad. En cualquier caso, no solo hay represión explícita de la mariconería factual, sino también de la simbólica. La poesía, la andadura afeminada, las preferencias deportivas, son coartadas mediante prácticas educativas no necesariamente formales que involucran activamente a profesores, directivos y estudiantes. La exaltación de tipos raciales blancos y la adjetificación de lo moreno y lo indígena apuntan hacia el mismo lugar. La forma de movilidad social que la escuela emblemática promete se construye a partir de la represión de la justicia en el ahora. En otras palabras, el sueño meritocrático aplaza la justicia económica hacia un momento donde el esfuerzo de toda la trayectoria académica será recompensado, pero al mismo tiempo, dicha recompensa requiere de la construcción de una subjetividad, de un tipo humano que renuncie o mitigue aquellos rasgos identitarios que aparecen como defectos o taras, que a punta de represión y esfuerzo son domesticados. En esta categoría son subsumidas entonces las masculinidades no hegemónicas, los gordos, los maricones, los poetas, las subculturas subalternas y los tipos humanos racializados, indígenas, morenos, mestizos. Esto es lo que quiero significar mediante la metáfora de las victorias pírricas. Un triunfo con tantos muertos que da más pena que alegría. ¿Quieres sentarte acá? Adolorida. Standing before you, understanding or pretending, alone, sola. Entre fronteras, razas, etnias, con todo el peso de mi piel, morena, y género por encima, aquí estoy. Still, walking, running with my heart aching from the past and present. As I speak to you, I travel home. I am revived. No. Feel everything, todo from my childhood, all the pleasant and unpleasant present. I stand with the love, a real love, a love full of exilio, tortura, adicción, clasismo, el colonialismo, la persistencia de esas fronteras impuestas, the lies, his lies, their lies, the institutional confines and let it go, la resistencia, mi resistencia, llamas encienden. Toda cajón, mi corazón, el tambor, ritmos de la tierra que corren por mi sangre como los ríos y las raíces. Esas raíces, sin fronteras ensangrentadas, luchando, fighting, para sobrevivir aún así, Mother Tree, dándonos vida. I rise and move through the glass, shatter, it breaks. I fall onto the moon, la luna with the moon, onto the cajón. El tambor with them, mi casa. ¿Soy bruja? Puta. Puta la morena que caminaba con la moneda, con la vergüenza y el orgullo de cara peruana, de canaca, que ni en Chile ni en el Perú sonaba de acá, pero aún así, hija, ven, eres nuestra. Y luego, ¿quién es esta? I stretch and fold, contort ugly. Beautiful. I dance. My body prettily writes what you don't want to hear. I let go. Me lleva. Ajena entre estas paredes, entre sus caras. I stand before you entre lenguas, idiomas como mal hablada. Con el carajo, el cipo, el a y el e. El no soy tuya. Soy y seré siempre de ese Mother Tree.
de aquellas que y aquellos que mientras protegen las tradiciones cultivan la libertad, una libertad de ser antovis, porque las vidas, esas vidas, nuestras vidas, minoritarizadas, marginalizadas, matter, porque cada lucha es diferente, y entre las cadenas y lazos de la solidaridad sobreviven con solamente un acuerdo, el acuerdo. ¿Y de qué es ese acuerdo? Estoy antes ustedes murmurando, buscando, luchando las palabras correctas para las llamas de la madre tierra queman. Soy esa mal hablada. El ritmo me lleva y al ritmo es a lo único que me toca. Mi nombre es Sonia. Gracias. Agradezco la participación en este panel. Voy a pedir que todos se paren, por favor. El espacio no se presta muchísimo y esa es una de las barreras académicas, pero si todos nos podemos retroceder de donde están los asientos. ¿Podemos ponernos ahí mejor? No, cada quien va a hacer mucho movimiento. Ahí nomás retrocédense y esto va a servir un punto. Voy a hacer unas preguntas y con cada pregunta que haga, nada más siguen la instrucción, ¿vale? Ok. Van a tomar un paso hacia adelante los que no son mujer. Pasos chiquitos, porque no hay mucho espacio. Otro paso hacia adelante los que siempre han hablado desde niñez, edad temprana, han podido comunicarse en el español. Otro paso hacia adelante, los que se consideran o son vistos de tez blanco. Otro paso adelante, los que nunca han tenido que pensar de dónde venía el pago del colegio. Otro paso hacia adelante, los que no han tenido que lidiar con barreras de inmigración. Otro paso adelante, los que en su país, donde nacieron, se consideran que tienen acceso a las fiestas, a las reuniones, a todas esas cosas bacanes con facilidad. Un paso para atrás, los que somos morenos, indígena descendientes, afrodescendientes, como te identifiques. Ok, ahorita, ¿quién está más o menos cerca de acá, de la mesa? La actividad es básicamente para tratar de definir, sin entrar a toda la teoría, lo que debería de ser la interculturalidad, como es envisionado y practicado por los afrodescendientes y comunidades indígenas en diversas partes de Latinoamérica. Y es que ese espacio, la diferencia de espacios entre todos nosotros, son espacios agonísticos donde se debería de estar haciendo todo el trabajo. Y es ese espacio de la diferencia que muchos han teorizado como un espacio de irreverencia, de malentendimientos, de dificultades, y donde en sí todos estos proyectos de la cual Andrea estaba hablando y David se refería, deberían de estar ocurriendo. Y bueno, ya nos podemos sentar. La siguiente. Siguiente. Bueno, donde comencé, más o menos es lo que era un poquito de spoken word que leí al principio, y ese es este proceso de quitarme las máscaras, pero mucho de mi trayectoria comenzó, de hecho, regresando a Chile para hacer preguntas de lo que había ocurrido a mi padre como exiliado, y para entenderlo a él y entenderme a mí mejor. Y luego The Chilean, Peruvian, Canadian Context, y es básicamente que mi
se puede decir, mi momento de despertar, de tener que confrontar muchas cosas internalizadas y contextos sociopolíticos, fueron también en Chile, donde me enfrenté con muchísimo racismo, tanto por ser peruana, como por ser morena, como por ser extranjera, como por ser hija de exiliado, etcétera, etcétera, etcétera. Y de ahí empecé a recordar muchos momentos en Perú, y hacerme yo misma preguntas. ¿Qué era lo que entendía de mis entornos en unos barrios en Perú, como en el Callao, donde regresé a vivir con mi mamá, donde era principalmente afrodescendiente? Pero también, ¿qué es lo que se negaba cuando no se practicaba la lengua quechua, que es de mi abuela, o era de mi abuela fallecido? Y todo esto, ¿cómo estaba implicado y conectado a la sociedad más grande? Yo creo que funciona esa hora. Les presento, este ya no es mi proyecto de doctorado, pero fue un proyecto que hice para la maestría y sigo muy afiliada y conectada con LUNDU, que es el Centro de Estudios y Promoción Afroperuanos basados en Lima, y trabajando en publicaciones con ellos de lo que fue la campaña y lo que está ocurriendo desde entonces. Primero yo conocí a Mónica, que fue la directora informalmente a través de proyectos spoken word y artísticos, y fue en 2010 cuando escuché la campaña y era gran esfuerzo contra un show en la tele, que veo que también lo pasan en Chile, el especial del humor, y era un show, a comedic show, donde un blanco, un mestizo, se pintaba de negro y también se pintaba de indígena, de India, la paisana Jacinta. Comencé a analizar lo que era la campaña por pedido de la organización, porque estaban tan ocupados con lo que era el activismo en el suelo que no tenían los recursos, el tiempo, etcétera, para hacer el análisis. Y aunque en el momento no se entendía la importancia, se sabía que se iba a necesitar después. Bueno, lo que fue la campaña fue creado por LUNDU, es una organización liderada por jóvenes afrodescendientes en Perú. Fue una campaña crítica que comenzó en 2010 y en sí formalmente terminó en el 2011, pero desde ahí ha seguido y ha crecido otras campañas. Y ahí están los objetivos. En resumen, era reconocer que los peruanos reconozcan que el racismo es real, que está sistémicamente sostenido, mantenido, entender y aceptar al other, al otro, los que están fuera de la norma, los que no son parte del sistema privilegiado, la regulación, la legislación contra el racismo, y crear un espacio de reflexión y aprendizaje, pero más que nada era este verbo del apúntate, que ahí está el logo. Y eso para mí, la verdad, yo lo vi, soy una persona muy visual y me jaló, me llamó. Era un acto de acción, era un símbolo de acción. Te llamaba y nos llamaba a todos de escribir nuestras historias, testimoniales, memoirs, lo que sea, pero de atrevernos de la forma que sea, está cada color, del tono de piel, en acercarnos. Y era una cercanía física y también a través de diferentes espacios, entonces legislativos, artísticos. Algunos de los findings, campaña, eso fue la primera vez que muchísimo tiempo desde María Elena Moyano había una mujer en la sociedad peruana visiblemente negra, no solamente negra y mujer que no se conformaba a cómo era el look, ¿no?, académico o político, liderando una campaña. Y no solamente eso, desde el periodo de Sendero Luminoso, que son movimientos agrarios indígenas, en algunas veces construidos como terroristas, y dependiendo en qué punto, de dónde viene el análisis, ¿no?, es que entramos al uso de esa palabra. Se había creado un sentimiento muy antagonístico contra esta idea del activismo y el activista, y no solamente eso, sino del ser joven y de la mujer. Entonces, de por sí en la sociedad peruana no hay una aceptación de lo que es la resistencia pública, y si vamos más allá de utilizar la palabra resistencia, de lo que es un engagement, y acá mezclo mi Spanglish, but a working together, publicly coming together and sharing of issues, and saying, you know, this is what I'm struggling with daily, y se tiene que tomar acción y debemos estar dialogándolo juntos. El Observatorio Afroperuano fue publicado por primera vez en 2010, y esto es una herramienta muy importante porque se ha convertido en el Observatorio Afro-Latino. Ahí, bueno, tenía el link, pero después lo pueden cada uno buscar en el web.
Es un observatorio que colectaba por primera vez de forma sistemática todos los casos de racismo que existían, las denuncias, etcétera, y cómo los medios representaban a las personas de color, indígenas, afrodescendientes, inmigrantes, etcétera, dentro del Perú. El impacto, y aquí es donde, el impacto, aquí es donde yo quería llegar. Y eso es que, interesantemente, cuando la campaña se estaba llevando a cabo, fueron muy radicalizados. El backlash contra los que estaban liderando la campaña fue tremendo. Muchos tuvieron que salir del Perú. Y todavía uno puede entrar a las páginas de web y leer los blogs, las palabras que se usan, y ahí es donde uno de veras puede ver la actitud ciudadana, ¿no? Entre nosotros estaban presentes términos que se referían a ella como puta, gorila, locos, ¿no? Etcétera, etcétera. Lo interesante es que a los pocos años después, yo volví a Perú en el 2013 y el 2015 a hacer más trabajo con ellos. El Estado, al formalizar la transversalización de la interculturalidad, y este fue un proceso que allí desde 2012 empezó a tomar fuerza, y en diciembre de 2015 al 2016 se produjo este documento tremendo, transversalization significando que se aplica a través de todos los ministerios de desarrollo, economía, de la mujer, de educación. Fue que de repente tomó focus y apoyo central y pronunciación del Estado este issue de lo que es el racismo, el sexismo y un marco de interseccionalidad, intersectionality. Y el Estado también replicó su campaña Alerta contra el Racismo. En conversaciones no solamente con UNDU, sino con otras organizaciones del Estado, de la sociedad civil, aquí es donde entramos a temas de apropiación, ¿no? Y la diferencia entre siempre hay un conocimiento previo que existe una iniciativa de compartir, ¿no? Conocimientos y aprendizajes, pero la forma que el Estado toma estos proyectos y luego no detalladamente incluye de dónde vino el trabajo y cómo se nutrió y se desarrolló es lo clave. Ha habido una proliferación de todo lo que es campañas y pedagogía pública. El 22 de octubre es el censo que va a dar a las personas la oportunidad en el Perú de autoidentificarse como quechua descendiente de alguna nación amazónica, de afroperuano, moreno, mulato. Entonces, todas estas, no solamente el UNDU solo, ha estado trabajando junto con otras organizaciones, y ahí es donde estoy llevando la publicación de ahora con UNDU. Eso es, si nos ponemos a pensar también como peruanos y chilenos, mucho de lo que encuentro a veces a través del mundo de las artes, ¿no? Es, ay, pero ahora está en boga qué tal música, ay, demasiada atención, ahora de repente en todos lados se escucha lo afroperuano o el qué sé yo. Esas son construcciones, es parte de la agenda estatal de otra vez reforzar barreras y divisiones entre los grupos. Entonces vuelvo en esta publicación a las enseñanzas de Valdivieso, de Pepe Luciano, de otros afroperuanos, mujeres como Mónica Carrillo, trabajando con grupos como Chirapac y de diferentes naciones indígenas, federaciones, para dialogar las raíces de la interculturalidad y cómo ahora es que se va a trabajar. Y ahí es donde la importancia, yo vuelvo hacia lo que es no solamente la teoría, pero la práctica de la decolonialidad. Quiero centrar, y creo que ellos también están trabajando hacia centrar el rol de la mujer, no solamente del sur, ¿no? O sea, dejemos de mirar hacia Europa, Norteamérica, etcétera. No, sino Latinoamérica, pero el rol de la mujer racializada, minotarizada, indígena y afrodescendiente. Gracias.